Estefanía Santillán entrevista en MQ Noticias, emisión central. Son ya las 12 horas con 43 minutos. A esta hora damos la bienvenida a Patricio Benalcázar. Él es director de Servicios de Protección y Medios de Vida del Patronato San José, con quien vamos a hablar sobre el toque de queda y qué es lo que ha sucedido con esta ayuda que realizan a personas habitantes de calle durante el toque de queda. Bienvenido, Patricio, a este espacio. Conversábamos tras micrófonos que se han podido evidenciar durante esta primera semana casi de el toque de queda, estas complicaciones y estos nuevos cambios que se están dando con las personas que están en situación de calle. ¿Cuáles son estas complejidades que ahora viven estas personas? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Steffi, por la entrevista y para que la ciudadanía nos escuche en este tema. Yo creo que lo primero que hay que mencionar, Steffi, para que la gente conozca, en Quito aproximadamente hay entre 3.200 a 4.000 personas habitantes de calle o en situación de calle, ¿no es cierto? Ese es un dato muy importante, es un fenómeno que ocurre en muchas ciudades y generalmente ocurre por estructuras sociales inequitativas, pobreza, exclusión, divorcios familiares, consumo de drogas, problemas de salud mental o psiquiátricos. Ahí hay causas estructurales que generan la habitabilidad de calle. Uh-huh. Un segundo elemento, comentarle que efectivamente el estado de excepción incorpora el toque de queda y lo incorpora también en el Distrito Metropolitano de Quito, además de otras provincias y cantones. ¿Qué implicaciones tiene esto? El toque de queda implica que las personas tienen que quedarse en sus casas, en sus lugares de trabajo, si es que están trabajando en la noche, uh-huh, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Quien infringe esa norma está sujeto a sanciones. ¿Por qué? Porque la fuerza pública puede privar de libertad a quien infringe esa norma aplicando el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia al incumplimiento de órdenes de autoridad competente, que es sancionado de 1 a 3 años. Uh-huh. El otro elemento es decirles que, claro que las personas en general pueden aplicar esa norma y quedarse en casa, pero resulta que el hogar y la casa del habitante de calle tiene por techo el cielo y por cama una plaza, por cama un cambuche, un bosque, un parque o un puente, uh-huh, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ellos si están en calle? Esa es de las cosas que nos hemos preocupado desde que la medida se emitió. Nosotros días anteriores, porque ya de la función ejecutiva se había informado que se va a emitir este tipo de medidas en el distrito, hicimos un trabajo preventivo con nuestros chicos de abordajes, que son 27 chicos y chicas que recorren la ciudad del distrito desde la lógica de protección social para ubicar a estas personas en situación de vulnerabilidad, habitantes de calle, migrantes, refugiados, personas que viven del desplazamiento interno en otras provincias, un poco para prepararles y decirles, oigan, no pueden estar en espacios de control público por poder ser sujetos de estas medidas punitivas, ¿no es cierto? Eso hemos hecho. Y lo otro, invitarlos, bajo la lógica de voluntariedad y de derechos humanos, a nuestros servicios de protección, en particular al hogar comunidad de calle, donde recibimos en un máximo en la noche de 100 personas para la pernocta. ¿Pero esto es suficiente, Patricio? Nunca es suficiente, Steffi. El espacio es reducido, ¿no? Es muy ¿no? reducido y ahí hay algunas consideraciones. Uh-huh. Afortunadamente hay organizaciones de la sociedad civil que también desde la perspectiva de sus proyectos y programas intervienen. Por ejemplo, el Albergue San Juan de Dios, uh-huh, por ejemplo, la Toca de Asís para hombres y para mujeres. Y hay otras organizaciones que brindan su apoyo en alimentación, en protección social. Intentamos entre todas hacer un esfuerzo enorme. Y aquí más bien una invitación amable y cortés a los órganos rectores del gobierno nacional, uh-huh, en este tema. Nos encantaría encontrarnos con ellos para hacer un trabajo coordinado para los más vulnerables, ¿no es cierto? El Ministerio de Desarrollo Humano es el órgano rector en materia de protección social, el Ministerio de Salud Pública es el órgano rector en materia de salud, y podrían hacer un trabajo extraordinario si nos juntamos y hacemos los esfuerzos. Es decir, nos gustaría saber que además de la medida de control y seguridad que nadie la cuestiona, además de esa medida también habilitar espacios, ¿no? Habilitar espacios, se piensa en medidas de intervención de salud pública. Mire, Steffi, el 10% de la población habitante de calle tiene problemas psiquiátricos. Estoy hablando de 300 personas más o menos. Y el tema psiquiátrico es un problema de salud pública. Tiene que ser intervenido por órgano rector.
El patronato no tiene médicos, ni enfermeras, ni especialistas. El patronato brinda protección social. No tenemos competencia. Si actuáramos, podríamos hacer una acción con daño, porque no tenemos especialistas, ¿verdad? Igual, en materia de protección social, podría hacer un trabajo mucho más activo el Ministerio de Desarrollo Humano. Otro tema grave, Steffi, el 70% de los habitantes de calle en el distrito son consumidores problemáticos de drogas y de alcohol. Eso es un problema de salud pública. Nuevamente, pedir a los órganos rectores en esta materia que hagamos esfuerzos para que todos sumemos y enfrentemos estas causas. Y además las causas estructurales, que es la inequidad, que es la pobreza, que es la exclusión, ¿no es cierto? Entonces, ahí me parece que hay unos retos muy importantes que hay que hacer y que todavía están presentes. Si bien es cierto, ustedes realizan un trabajo de abordaje todos los días, nosotros tuvimos la posibilidad de acompañarlos y ver ese hermoso trabajo que ustedes realizan en beneficio de estas personas habitantes de calle. ¿Qué ha pasado con estos recorridos? Usted ya lo mencionó, ¿no? Por el toque de queda no se puede circular. ¿Qué problemáticas están derivando el hecho de que ustedes no puedan estar in situ recordándoles los servicios que se tiene desde el patronato? Efectivamente, nosotros tuvimos que hacer cambios en nuestras jornadas de trabajo. Nosotros empezábamos generalmente, 5 de la mañana empieza a moverse el funcionamiento, lo que era ordinario antes del 3 de mayo, ¿no es cierto? 5 de la mañana empiezan a ubicarles a los chicos en sus espacios donde viven para trasladarlos al centro histórico, porque a las 6 en punto empezamos lo que denominamos el Buenos Días, que es el operativo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, con la Agencia de Control, el Patronato, la Secretaría de Salud, y hacemos todos los abordajes 6 de la mañana. Y concluíamos generalmente a las 10:30, 11 de la noche, en el Buenas Noches, ¿no es cierto? Así, igual interinstitucional. Con las medidas de toque de queda, si a las 5 de la mañana termina la medida, nosotros no podemos estar a esa hora, porque para estar a las 5 de la mañana en los hogares de los chicos que los vamos a ver para trasladarlos a los sitios de trabajo, nos demoramos también entre 30 minutos, una hora. Entonces, 4 de la mañana no podemos salir porque estamos sujetos de control también como funcionarios. Nos ha tocado mover a las 7 de la mañana para empezar el Buenos Días y solo podemos quedarnos hasta las 9:30 de la noche. Ya. ¿Qué implicó o qué implica esto y qué implicó ya por el recorrido de estos días? Que nosotros podemos estar pendientes de la protección social hasta esa hora. Y el que no entró a esa hora de protección social está a la deriva. Y eso es un riesgo. Por fortuna no ha ocurrido detenciones, creemos que eso no se ha dado por el trabajo preventivo que hicimos y porque muchos habitantes de calle, conocedores de esto, se han ido a esconder en otros lugares donde no hay control público, ¿no es cierto? Por ejemplo, los bosques, las quebradas de la capital, los puentes, lugares en donde no hay ese tipo de control, porque generalmente las tanquetas militares o policiales andan por las calles, los centros más urbanos. Pero eso también es un peligro adicional que corre el habitante en calle. Por supuesto, por supuesto. Y hablando de los habitantes de calle de 18 a 65 años, hay personas en situación de calle. Por ejemplo, los trabajadores informales alrededor de los mercados. Los mercados funcionan mucho en las noches. El mercado mayorista, por ejemplo. Normalmente funcionan entre las 3 de la mañana, ya empiezan a llegar en horarios ordinarios, 4 de la mañana llega la gente a hacer compras. Esto cambió también. Eso cambió, y cambió para los mercados. ¿Por qué hablo de los mercados? Porque alrededor de los mercados hay temas de riesgo de trabajo infantil, de riesgo de mendicidad por este tipo de actividades, ¿no es cierto? Hay trabajadores informales con sus chiquitos, con su familia, con sus hijos. Y nosotros interveníamos ahí a través de nuestros programas de guardianes de la niñez. Los guardianes lo que hacemos es protegerlos, llevarlos a un sitio de atención a los niños, les damos de comer, trabajamos con ellos temas lúdicos, temas educacionales si están en la escuelita, es decir, evitamos el trabajo infantil. Ya, para ponerle un dato de la afectación, cuando estábamos ordinariamente funcionando, se atendía más o menos 50 niños y niñas en guardianes de la Mariscal y en guardianes del mercado mayorista. Con la restricción del toque de queda, eso ha bajado a 30 niños. Entonces, sí hay efectos que se están ocurriendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el abordaje, por ejemplo, exactamente que se hacían con estos 50 niños y que ahora ya no lo pueden Bueno, más hacer? que abordaje es la protección que se da a través de los servicios de guardianes de la niñez, que es un espacio de atención a niños, niñas y adolescentes hasta los 17 años, ¿no es cierto?, de chiquitos, con la finalidad de que no estén sujetos ni a la mendicidad ni al trabajo infantil. Entonces son espacios, son lugares que tiene el municipio de Quito. Y eso también se lo hace en la Mariscal. Se le hace en la Mariscal. Tenemos 13 puntos en todo el distrito de guardianes de la niñez
como puntos o centros de erradicación del trabajo infantil. Entonces, mire usted las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y la otra implicación, otro grupo poblacional, las personas en movilidad humana, los migrantes, ¿no? Llegan familias, están en calle, cruzan la frontera, vienen acá, por distintas circunstancias económicas o huyendo de situaciones de violencia en sus países de origen, que son los denominados refugiados, y los nuestros, porque hay que reconocer que el Ecuador ya no es el país de antes. Aquí hay desplazamiento forzado interno. Nosotros recibimos el año pasado en la Casa del Hermano a 126 personas ecuatorianas que huían de la violencia, ¿no es cierto?, en otras provincias, fundamentalmente la costa, de Esmeraldas, de Guayas, de Los Ríos, del Oro, ¿ya? Y vienen también acá buscando dónde ser acogidos. Y ellos también corren riesgo en calle, están en situación de calle también, y están con niños. Entonces, ahí hay unos riesgos que están presentes. Nosotros apelamos a que la aplicación de estas medidas de seguridad sean razonables en función también de estas realidades, ¿no es cierto? ¿Qué se debería hacer en este caso, Patricio? Usted que ya es experto y trabaja en esta área, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta por parte del gobierno? ¿Cómo se debió haber aplicado también, si bien el toque de queda ya no se lo puede cambiar, pero cómo se debería atender también y usted ya lo dijo, de manera coordinada con el MIES, que es el ente rector encargado? Pero ahora, ¿qué es lo que se debería tomar en cuenta? Porque todavía falta, es hasta el 18 de mayo esta medida. Bueno, siempre es importante de que cuando se toman este tipo de medidas se mire a la población a la cual va a llegar y se mire la diferencia de la población. Hay población como usted y yo que tenemos casa y que llegamos a las 10:45 a la casa y nos metemos en nuestros hogares, no tenemos problema. Pero hay otro tipo de población que son producto también de la injusticia y la inequidad de las sociedades que tenemos. La sociedad es responsable de estos fenómenos. Entonces, y los estados y los gobiernos nacionales y locales tenemos la responsabilidad de enfrentar estos fenómenos. Cuando yo le digo eso, ¿qué es lo que debería hacerse? Es que además de emitir estas medidas de orden de seguridad, punitivas en algunos casos, también emitan medidas de protección para poblaciones específicas. Eso hubiese sido lo integral y lo ideal en medidas de excepción. No hablo solo de Quito, Guayaquil también tiene cantidad de habitantes de calle. Santo Domingo de los Áchilas, Sangolquí, que está aquí cerca, tiene, Cuenca tiene. Tendrán en más y menos medida, pero existe esa realidad. Y frente a esa realidad hay que gobernar. Y gobernar desde nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones como Estado, nacional o local, es garantizar los derechos humanos. Usted iniciaba con una palabra y decía la ayuda que ustedes dan. Nosotros no damos ayuda. Nosotros garantizamos derechos porque es nuestra obligación como gobierno local. Y que se debería hacer también con el trabajo del gobierno central y que Así no es. se lo está haciendo. Así es, les invitamos siempre. Esperamos que esta invitación amable sea escuchada de la misma manera. Nos debe unir la lucha contra la vulnerabilidad, la lucha por los grupos de atención prioritaria, la lucha contra la pobreza y contra el hambre. Ahí no debería haber diferencias ni de credos, ni de política, ni de religiones. Ahí deberíamos tener una perspectiva humana, de juntarnos por otros seres humanos. Ya estaremos analizando más adelante, Patricio, qué nos deja, ¿no?, este toque de queda para estos grupos vulnerables y que, como usted dice, no ha sido tomado en cuenta y que ahora están ahí a la deriva, si cabe el término, buscando otros espacios en donde pasar la noche y sin poder tener este servicio de apoyo que ustedes brindan a diario. Correcto. Quizás una última cosa que me parece relevante. Estamos en condiciones como país complejas desde el año 2024 que de manera secuencial se viven estados de excepción. Se dice que estamos en una guerra interna, que hay grupos de delincuencia organizada, estamos en una situación compleja. Y en esas situaciones complejas ocurren situaciones análogas como lo que vivió el hermano país de Colombia o vive aún con ciertos niveles aún, que se confrontan los grupos irregulares, el Estado que tiene las armas y en el medio hay una población, la población civil. Por eso es fundamental aplicar el principio de diferenciar víctimas de victimarios. Nosotros creemos que hay delincuencia organizada y hay que tomar todas las medidas, pero no se puede confundir a nombre de atacar a la delincuencia organizada y ese tipo de violencia que es indebida a las víctimas. Y ahí también están grupos vulnerables que pueden ser confundidos. El principio de diferenciar
víctimas de victimarios es sustancial en estos contextos. Agradecerle, Patricio, por esta entrevista y esta importante información que nos acaba de entregar en esta tarde. Muchas gracias, Estefi, a las órdenes. Este fue el diálogo con Patricio Benalcázar, director de Servicios de Protección y Medios de Vida del Patronato San José. Un mensaje claro. Esperemos que más adelante ya conoceremos qué es lo que ha sucedido después de este toque de queda y las afectaciones que tienen estos grupos vulnerables. Son ya las 12:58. Les agradecemos a ustedes por su gentil sintonía. Que descansen, que tengan un buen fin de semana, celebren a las madres de su hogar y recarguen energías. El lunes próximo estaremos nuevamente junto a ustedes a partir de las 12 del mediodía. Hasta el próximo lunes.